Hola a todos, aquí estoy de nuevo, una semana más con todos vosotros. En esta ocasión para hablarte de las dietas milagro y muchas cosas más relacionadas con este tema. Llevo toda mi vida a dieta. ¿Te suena esta frase? ¿No te imaginas todas las veces que yo la he oído en consulta? Y esto pasa principalmente por todas las dietas de moda, restrictivas, hipocalóricas que se han llevado a cabo sin cuestionar nunca las secuelas metabólicas que iban a dejar después. Sí es verdad que me gustaría explicarte el significado real de la palabra dieta, pero para que la usemos bien y se entienda y pierdas ese concepto equivocado y denostado que tiene, ¿no? Que cada vez que parece que decimos que estamos a dieta vamos a sufrir y vamos a pasarlo muy mal. No. Esto es por culpa precisamente de estas dietas restrictivas que nos han matado hambre a lo largo del tiempo, ¿no? Que prometen adelgazarte a base de promesas donde te dicen que vas a perder peso en muy poco tiempo y al final lo que pierdes es la salud. Realmente el concepto dieta viene del griego, el concepto etimológico es diatía, que es un conjunto de hábitos y un estilo de vida, y a partir de ahí se generan todas las comidas diarias. Es importante que sepamos distinguir esto para que por fin, cuando oigamos la palabra dieta, tengamos un concepto real y empecemos a tener un buen concepto con la comida, una buena relación con la comida. Cuando decimos que hay que comer de todo, nos referimos a eso, a todos los grupos de macronutrientes, que son 3. Mira, los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas. Fin, estos son los 3 grupos, que realmente está mal entendido también, porque cuando decimos comer de todo, la gente piensa que hay que comer de todos los alimentos que nos rodean o que encontramos en un supermercado, en su mayoría ultraprocesados, y de esos hay que comer lo menos posible o nada. Más mercado y menos supermercado. Bien, ahora vamos a analizar lo que no tenéis que hacer. Vamos a analizar con más precisión qué son estas dietas milagro. Prometen resultados rápidos, perder kilos en muy poco tiempo. Muchas se basan en el consumo de muy pocos alimentos y en unos casos la finalidad será venderte productos tales pues como batidos, pastillas, viales, sobres, barritas sustitutivas, etc. Todo esto que ya conocemos. Mira, la palabra rápido en un plan dietético equilibrado, saludable y sostenible no tiene cabida, no puede ser. Cambiar hábitos, incorporarlos, tener adherencia a tus nuevos hábitos y estilo de vida es un proceso de cambio que conlleva un tiempo. La pérdida de peso debe ser gradual pero constante. Estas dietas además carecen de evidencia científica, son iguales para todos los casos, sin personalizar. No están planificadas por profesionales homologados y titulados para tal fin, que somos los dietistas y nutricionistas. Te sigo enumerando más características. Mira, implican restricciones extremas de grupos de alimentos y prohibiciones, lo que provocará que no estéis nutridos adecuadamente, que no cubran los requerimientos nutricionales de una persona sana y activa. Al restringir y prohibir alimentos habituales y necesarios, será imposible que lo puedas mantener en el tiempo, son insostenibles. Es imposible integrarlas en tus hábitos. Además, el peso que se pierde por lo general es a costa de perder masa muscular, agua y no grasa. Por otro lado, tienen efectos secundarios, tales como cefaleas, fatiga, estreñimiento, mareos, riesgos más graves para la salud como puede ser el desequilibrio hormonal, porque se alteran las hormonas reguladoras del apetito y de la saciedad, la leptina y la grelina. Por este desequilibrio puede aumentar tu hambre, haciendo que al final comas más de lo que necesitas. Se reduce además la tasa metabólica basal. Déficit de nutrientes y vitaminas, como te he dicho antes. ¿Esto qué puede provocar? Pues mira, que se te caiga el pelo, uñas quebradizas, retirada de la menstruación ocasional. Incluso puede promover trastornos del comportamiento alimentario, atracones, sentimientos de culpa, conductas muy peligrosas para la salud. En definitiva, no educan y desde luego no conducen a tener
una buena relación con la comida. Otra cosa importante, el efecto rebote. La ganancia de peso después de hacerlas es inevitable y en algunos casos incluso se recupera mucho más peso del que se perdió. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Al cuerpo le encanta ahorrar energía. Si dejas de alimentarte y no le proporcionas los nutrientes necesarios que necesita para funcionar, el cuerpo entra en alerta, en modo ahorro. Gasta lo menos posible. ¿Y qué hace? Pues que en vez de gastar esas grasas, las retiene. Se activan estos mecanismos que predispone al cuerpo a almacenar grasas, generando esto una resistencia a perder peso. Resumiendo, si comes por debajo de tus requerimientos nutricionales, tu tasa metabólica basal baja, el metabolismo se vuelve más lento, tu eficacia metabólica es nula y ese es un mal negocio. ¿Qué significa eso de la tasa metabólica basal? Me preguntarás. Bien, pues es la cantidad mínima de calorías que tu cuerpo necesita en reposo para realizar las funciones básicas, pues como respirar, mantener la temperatura corporal, la circulación sanguínea, vivir, vamos, es la energía mínima que tú necesitas para mantener tus órganos funcionando. Y esta tasa pues varía de una persona a otra. Esto está expresado en calorías, pero hay muchos factores. Dependerá de la edad, de la masa muscular, si eres hombre o mujer, etc. Cuando el metabolismo se vuelve más lento, el cuerpo quema menos calorías, ese modo ahorro del que te hablaba, y por tanto pues va a necesitar menos comida para mantener sus funciones. Después de volver a ingestas normales fuera de la restricción, provocará un aumento de peso. La tasa metabólica basal se iguala a la poca ingesta energética que le das. Es decir, consigues que tu cuerpo sea una máquina menos eficiente, como te dije antes. Fijaos lo importante que es no caer en dietas restrictivas y no matarnos de hambre, porque todo esto al final es lo que nos podemos ocasionar y luego revertirlo es más difícil. Al menos ya no es tan rápido como nos gustaría. Por tanto, cuando dejemos una de estas dietas restrictivas y se vuelva a los hábitos normales, se produce este efecto rebote que te he explicado y se genera ese caos metabólico. Seguro que te suena la frase esta de cada vez como menos y es que no pierdo ni un gramo. Pues bueno, pues este es el motivo por el que te ocurre. Este es el motivo por el que pasa esto. Os voy a explicar ahora algunos tipos de dietas milagro, de las más populares, que por supuesto no debéis hacer nunca, pero os lo cuento precisamente por eso. La dieta de la piña. Mira, es una dieta diurética, según dicen, que consigues perder peso, porque evidentemente solo comes piña. Entonces, ¿cuántos días puedes aguantar solo a base de piña? Pues mira, esta dieta es hipocalórica, se basa, como os digo, en el consumo de piña en cada comida, quizá acompañada de algún otro alimento. Hay versiones de todo tipo de esta dieta, pero las más restrictivas solo se come piña, nada más. Y bueno, pues imagínate, estar durante ¿cuánto tiempo? ¿Una semana comiendo solo piña? La piña sí es cierto que es una fruta diurética y que tiene un alto contenido en fibra, lo que te ayuda a combatir la retención de líquidos y a que te sientas más ligera y deshinchada. Eso sí es cierto, por un lado, ¿vale? Pero lo único que conseguimos con esta dieta es perder masa muscular y líquidos, pero no grasa, nunca grasa. La grasa permanece intacta porque realmente lo único que estás es perdiendo agua, como te digo. Y por supuesto tiene un efecto rebote brutal en cuanto paras de hacerla. Apúntate esto que te digo, mira, aunque la piña es una fruta muy saludable y nutritiva, no es cierto que queme grasa, ¿vale? No es cierto que queme grasa, es muy diurética y es saciante, pero no tiene propiedades específicas para quemar grasa. Esta idea o este bulo se debe a la presencia de una enzima llamada bromelina que se encuentra en la... Esta enzima se ha relacionado con la digestión de proteínas, sin embargo no hay evidencia científica que respalde la idea de que la bromelina tenga un efecto directo sobre la quema de grasa. Mira, no hay ningún alimento que te ayude a quemar grasa. Mentira, ¿de acuerdo? Aquí también podríamos nombrar pues, la famosa dieta de la sopa de cebolla, de la alcachofa, etc. y tantas otras del estilo que se basan en un alimento diurético. Tú sal corriendo cuando te las nombren.
Otra dieta, pues mira, la de los batidos y zumos verdes detox. Vamos, que se puso súper de moda por desgracia. Verás, estos batidos se componen de una mezcla de frutas y verduras, principalmente verdes, que se licúan para crear una bebida que se consume en sustitución de una comida normal. Se dice que los batidos verdes detox ayudan a perder peso, desintoxicar el cuerpo y mejorar la salud en general. Sin embargo, tampoco hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones. Algunos de los riesgos asociados a estas dietas sin duda es la pérdida de masa muscular, carecen de proteínas, inducen a los mareos. Es una pérdida de tiempo y de dinero. El cuerpo ya tiene su propio sistema de desintoxicación, como es el hígado y los riñones. Te matas a hambre, por lo tanto no es sostenible en el tiempo. Fin, olvídate de los zumos verdes. Otra interesante, el ayuno intermitente. Mira, promete una pérdida de peso rápida y significativa, pero tampoco hay evidencia científica que la respalde. Y tampoco es más efectiva que si haces una dieta más equilibrada con un déficit calórico. Está muy de moda el ayuno intermitente, pero para saber si es o no una buena estrategia, solo pregúntate si lo puedes sostener en el tiempo. ¿Podrías estar toda la vida haciendo ayuno intermitente? ¿A que no? En primer lugar, pregúntate cuál es tu razón, tu objetivo para hacer ayuno intermitente. Si tu respuesta es adelgazar rápido, sin que tengas ninguna patología concreta, yo te aconsejaría que valores otras estrategias que no se basen en la restricción y que puedas mantener el resto de tu vida. ¿Puede ser efectivo? Sí. ¿Puede tener efecto rebote? Sí. Si estás supervisado por un profesional, si lo haces bien y lo aguantas, puede ser efectivo, puesto que al saltarte una o varias comidas, estás generando un déficit calórico. Pero ¿qué pasará después? A corto plazo vas a bajar de peso, pero en cuanto vuelvas a tus hábitos normales, ¿cuánto tiempo piensas que vas a tardar en recuperar el peso que has perdido? ¿O crees que puedes estar ayunando durante toda tu vida? Como te decía antes, tienes que tener en cuenta que cuando dejas de comer, con la restricción o ayuno, tu cuerpo entra en un estado de alerta. Y se activan en tu cuerpo mecanismos que almacenan esas grasas. En vez de quemarlas, las retienes. Y aunque en el corto plazo estés adelgazando, sin lugar a dudas, a costa de tu masa muscular, ese mecanismo que estás activando a largo plazo hará que sea mucho más difícil la pérdida de peso. Hay que aprender a escoger alimentos para nutrirnos de todos los grupos de macronutrientes, como te dije antes, y enfocarnos más en la calidad que en la cantidad. Al final, el ayuno no enseña a comer, la restricción no educa. Al contrario, en personas que tengan sensibilidad a estos temas, puede impulsarles a tener trastornos de la conducta alimentaria al normalizar estos saltos de comidas. Yo te diría que ya hacemos un ayuno más natural cuando dormimos, por ejemplo. Con ese espacio ya tenemos suficiente. Quizás, mira, podrías alargarlo si lo deseas cenando pues un poquito antes y así cumplir con esas 12 horas menos forzadas hasta que tomes tu desayuno, puesto que la mayor parte las estamos pasando durmiendo. Hasta ahí. Otra dieta, por ponerte un ejemplo más, serían las dietas del grupo sanguíneo. Esta determina, según tu grupo sanguíneo, los alimentos que tienes que comer. Tampoco está respaldada por la ciencia. Se supone que el grupo de sangre debe influir en las elecciones de los alimentos que tú tienes que hacer. Se recomiendan diferentes tipos de alimentos por cada grupo sanguíneo. Por ejemplo, los del grupo A dice que deberían tener una dieta basada en vegetales, mientras que los del grupo 0, por ejemplo, se les sugiere una dieta basada exclusivamente en proteína animal. Como ya habréis adivinado, pues tampoco está respaldada por ninguna evidencia científica, puesto que vuelve a restringir grupos de alimentos, con lo cual la hace carente de la mayoría de los nutrientes que todos necesitamos. Así es que, bueno, pues no funcionan a largo plazo y os pueden provocar
grandes desórdenes, desequilibrios hormonales y graves consecuencias metabólicas, sobre todo, con las que luego va a ser más difícil lidiar para volver a la normalidad. Así es que huir de las dietas milagro, por favor. Siempre es mejor acudir a profesionales de la nutrición y la dietética que organizamos pues de una forma más equilibrada vuestra correcta pérdida de peso con una buena planificación de comidas. Veréis, la alimentación para perder peso siempre tiene que ser variada, equilibrada y sobre todo que te guste, rica en frutas, sí, frutas, verduras, proteínas, grasas saludables, granos enteros. ¿Os ha quedado claro? Pues ya sabéis, las dudas y preguntas me las podéis escribir al correo hablaconmigo@delgar.es. Mira, vamos a pasar ahora a contestar a una pregunta que nos hace Elena de Madrid. Dice: me siento hinchada después de comer. Carbohidratos. ¿Es posible que esté reteniendo más líquidos y que pese más? Bueno, pues mira, verás, Elena. Cuando consumimos carbohidratos, el organismo los descompone en glucosa. O sea, sus azúcares se convierten en glucosa. Y la glucosa se convierte en glucógeno que se almacena directamente en nuestros músculos y en el hígado. El glucógeno, en definitiva, es la suma de muchos trocitos de glucosa más moléculas de agua. Cada gramo de glucógeno retiene unos 3 gramos de agua en el cuerpo. Esa es la manera en la que se almacena la glucosa para luego ser utilizada como combustible, pues, por ejemplo, pues, cuando tenemos que hacer ejercicio o deporte, ¿no? Este proceso, después de la ingesta de carbohidratos, tú te comes un plato de pasta, un plato de arroz, un plato de patatas, pues temporalmente puede llevar a esa sensación o aumento en la retención de agua asociada al almacenamiento de glucógeno. Pero esto solo es temporal y no tenemos que confundirlo con una ganancia de peso real, puesto que además no es grasa lo que has ganado. ¿Cuánto tiempo tardas en bajar esa ganancia de peso por la retención de agua asociada a ese almacenamiento de glucógeno después de consumir tus carbohidratos? Bien, pues lo normal es que en un día o 2 como mucho esa ganancia de peso por esa pequeña retención de agua tiene que desaparecer. También es cierto que va a variar de una persona a otra porque dependerá del metabolismo. Si es un metabolismo más acelerado, más lento, dependerá también de la cantidad de ejercicio físico que hagas en ese momento, ¿no? Y también, por supuesto, del cómputo total de carbohidratos que hayas consumido a lo largo de todo ese día. Y sobre todo también las veces que hayas ido al baño, ¿de acuerdo? Todo eso suma, en definitiva. Otra pregunta interesante que habla de esto también. Mira, Teresa nos dice: ¿por qué cuando dejamos de comer carbohidratos parece que adelgazamos? Pues mira, es muy buena pregunta, efectivamente. Parece, es que el glucógeno retiene 3 veces su peso en agua, como he dicho antes. Y cuando ya no proporcionamos más glucosa a través de la alimentación, o sea, dejamos de comer carbohidratos, el cuerpo tira de sus reservas musculares y hepáticas. ¿Y qué pasa? Que se vacían y arrastran consigo todo ese exceso de agua. Es decir, perdemos glucógeno junto con esas unidades de agua asociadas. Por eso te pesas y de pronto en la báscula pues pesas menos, pero no es grasa sino agua. Esto es, pues que en cuanto vuelvas a comer normal lo vas a recuperar. Cuando dejas de comer pan, patatas, pasta, todo esto, pues al restringir este grupo de alimentos, en realidad lo que ocurre es que estás perdiendo agua. En realidad, fíjate, los alimentos que hacen que tengas retención de líquidos son los que tienen en su composición un exceso de sal, mucha sal o azúcar incluso, y por supuesto el alcohol. Bueno, pues con todo esto hoy acabamos este vídeo. No me quiero despedir sin dejaros antes unos juegos de cartas que me parecieron muy curiosos y encontré por Amazon, pues para que juguéis con vuestras familias, vuestros niños y promováis hábitos saludables. Como os digo, es un juego de cartas que se llama ¿Demasiado azúcar? En una pregunta interrogativa. Hay que conseguir acabar la partida con solo 4 terrones de azúcar.
Hay que mejorar las cartas con alimentos sin azúcar añadido y evitar los refrescos y los dulces. Hay que conseguir tener un plato de verdura o una cesta de comida saludable y hay que tener cuidado con que no te caigan cartas que son golosinas, ¿no? Que son chuches. Otro de ellos también se llama Family Food, que es otro juego para aprender, para educar a los niños, a nuestros hijos, qué es la comida basura y qué es la comida saludable. Así, con estos juegos promovemos hábitos positivos y en general fomentamos una alimentación sana y equilibrada. En este juego debes ser el primero en conseguir un menú saludable que contenga fruta, verdura, cereales, lácteos y proteínas. Y puedes comprar alimentos, pero tienes que tener cuidado para no caer en la comida basura. En fin, en definitiva, son juegos que son recomendables porque promueven la educación nutricional de nuestra familia, de nuestros hijos, y creo que eso siempre es muy importante. Bien, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Os voy a seguir esperando la semana que viene con el siguiente capítulo. Vamos a hablar también de temas muy interesantes. No os lo quiero desvelar para que estéis pendientes y vengáis a vernos siempre a este canal. Os repito de nuevo nuestro correo: hablaconmigo@delgar.es. Ahí puedes dejarme sugerencias de temas que quieres que tratemos. Puedes poner tus inquietudes, las dudas que tengas sobre este tema, sobre el anterior, en fin, todo lo que quieras y la información que necesites, nos la puedes hacer llegar a este correo. Te espero la semana que viene. No falles a tu cita. Os